Hola. Bueno, pues hoy es día viernes 21 de abril del 2023. Estamos en la segunda semana de Pascua. La lectura que nos proporciona la liturgia de este día nos menciona la de los Hechos de los Apóstoles capítulo 5 del 34 al 42. ¿Qué dice? Aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, pensar bien lo que van a hacer con estos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, y se dispersaron todos sus secuaces, y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo, también pereció, y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente, les digo, no se metan con estos hombres, soltarlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá, pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos. ¿Y os pondráis a luchar contra Dios? Le dieron la razón y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Santo Evangelio, pues, es de Juan, capítulo 6, del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o el mar de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman todos estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: decir a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron solo los hombres, eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que ha venido al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Esa es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a, a estudiar, porque esta lectura es muy común que nosotros la hayamos escuchado, la hayamos leído, pero tiene unos mensajes ocultos, unos mensajes teológicos. Y bueno, yo ahorita no voy a hacerles una referencia nada más así de información histórica, ¿verdad? Los hechos ahí están, bien claros, lo acabamos de entender ahorita, ¿no? Pero les voy a dar los hechos teológicos. Espero que sea yo muy claro y específico. A lo mejor algunos de ustedes pues ni se la van a creer, ¿no? Van a decir: ¿a poco? Pues sí, así nos pasa a veces, ¿no? Como que no aceptamos las cosas así como se nos explica a veces, ¿no?
Yo les voy a decir esto conforme a lo que es el significado que tiene cada una de las cosas. Por eso es que les digo que lo vamos a ver de una manera más profunda y teológica. Miren, la primera lectura, que es de los Hechos de los Apóstoles, como ya les he estado yo informando, este libro lo fue escrito por Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, uno de los el tercer evangelio que se escribió, porque el primero se escribió Marcos, después Mateo y Lucas, fue el tercero. Lucas pues no era judío, era griego, recibió la información, investigó y puso la información que nos da él de la historia de Pedro, de Pablo, de Bernabé, de Marcos posiblemente, pero principalmente de María, la madre de Jesucristo, porque tuvo una entrevista con ella o varias entrevistas, ¿no? Bueno, estamos en el capítulo 5 del 34 al 42. Nos menciona Lucas esta información, dice que en aquellos días un fariseo llamado Gamaliel, era doctor de la ley, era muy respetado por todo el pueblo, así nos lo menciona. Dice que ahí en el Sanedrín, ¿sí?, se levantó y mandó a que sacaran todos los discípulos o los apóstoles, en este caso ya eran apóstoles, que se fueran para hablar con sus compañeros del Sanedrín y les dice, vean bien y piensen bien lo que van a hacer. Fíjense cómo él, movido por el Espíritu Santo sin darse cuenta, les da un consejo muy veraz a los del Sanedrín y les pone un ejemplo de que en un tiempo a un llamado Teudas, se daba como que era una persona muy importante y hablaba y tuvo muchos seguidores. Aquí dice que 400 hombres. El número 4 significa preparación. Dice que fue ejecutado y cuando él murió, pues ya, todos los demás seguidores, cada quien se fue a su cantón, a su casa, se dispersaron y no hubo más progreso en lo que ese Teudas pretendía hacer. Después nos pone otro ejemplo, Gamaliel les pone este otro ejemplo a sus compañeros de Sanedrín, que había un señor llamado Judas el Galileo. ¿Se dan cuenta cómo hay muchos Judas? ¿Sí? No era su apellido Galileo, sino que era de Galilea. Acuérdense que Judas el Iscariote era de Iscariot, al sur de Judá. El otro Judas Tomás se diferenciaba porque le decían Tomás, que significa mellizo. El otro Judas Tadeo se diferenciaba porque Tadeo significa valiente, era muy valentón, ¿no? O sea, a lo mejor era muy peleonero, ¿no? Bueno, hoy en día sus esculturas lo pintan ahí todo flaco, ahí indefenso, ¿no? Si era fortachón y atlético, pero bueno, pues eso ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Bueno, nada más les menciono eso. Entonces Judas, el Galileo, dice que nos menciona este otro ejemplo de que este señor también jalaba mucha gente del pueblo y también murió. Y todos los que lo seguían, pues se dispersaron y ya no volvía a saberse nada de lo que ellos hablaban, tanto de Judas el Galileo como de Teudas. Entonces pone estos dos ejemplos, dos. El tercero es el de los apóstoles, el número 3 significa poder. Les menciono todos esos significados porque al ratito en el Evangelio les tengo que dar otras notas, ¿eh? Eso váyanlo anotando, es muy importante porque en toda la Sagrada Escritura tenemos estos símbolos, estos signos, este conocimiento de la numerología. El número 4 es preparación, el número 5 es trabajo del hombre, el número 3 es el poder de Dios. Y aquí nos pone el tercer caso, dice, ahora les digo de estos hombres, y les dice, si su actividad es de hombres, pues se va a disolver, o sea, no va a pasar a mayores. Pero si es de Dios, aunque ustedes quieran acabar con ellos, esto va a progresar. ¿Y qué creen, hermanos? Estamos en el año 2023, entonces, ¿era cosas de hombres o era cosa de Dios? Pues era cosa de Dios. Y Dios usó a Gamaliel para ponerles un consejo al Sanedrín y ya no estuvieran dándole lata a los discípulos, a los apóstoles. Se dan cuenta como él mismo lo dijo, si es cosa de hombres esto se disuelve y no pasa a mayores, pero si es cosa de Dios no lo van a poder acabar. Y pues no lo pudieron acabar, porque ahorita estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de la doctrina del Señor. ¿Se dan cuenta? Que se llevó a cabo y se cumplió esto. Y Gamaliel simple y llanamente fue un instrumento de Dios para darle este consejo al Sanedrín. Bueno, pues de aquí dice que le dieron la razón. Llaman a los apóstoles y les ponen unos azotes, o sea,
les dan sus castigos y les vuelven a prohibir, dejen de estar hablando de Jesús, Yeshua, así es su nombre, ¿no? Yeshua. Salen del Sanedrín contentos. Yo no entiendo que cuando la gente te maltrata que salgas muy contento, ¿no? Pues estarías loco. Pues no, los discípulos salieron muy contentos porque fueron azotados en nombre de Cristo, por Cristo, con Él y en Él. Entonces salieron muy contentos, ¿no? Ningún día dejaban de enseñar, ningún día. O sea, todos los días, hermanos. Es diario el conocimiento de Dios, es diario la oración con Dios, todos los días. Ellos empezaron en el templo y por las casas, así como los hermanos testigos de Jehová, ¿no? Que van y le tocan. Oiga, le traemos la palabra de Dios. Ah, sí, pásele, pásele, pásele. Ya se sientan ahí en el comedor, ¿no? Sí, ¿y ahora qué? Pues no sabemos qué decir, pues nunca nos dejan entrar. Sí. Ay, sí, pues así. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías de Jesús. Sí, pues la buena noticia es la buena nueva, lo que había ocurrido con nuestro Señor Jesucristo principalmente, pero los mensajes que Cristo les había dado a la gente. ¿Cuáles son? Miren, vamos a acordarnos al de algunos, no de todos, no, imagínense. No, pues, no voy a acabar ahorita. ¿Eh? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Muy importante. ¿Eh? Ponerte a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Oh, muy importante. ¿Eh? Sí. Saber que Jesucristo ya murió por tus pecados presentes, pasados y futuros. A ver, repito. Presentes, pasados y los que vayas a cometer. Ya vino nuestro Señor Jesucristo a morir por ellos. A decirte que te tienes que bautizar para que se te perdone el pecado original. ¿Sí? Recibes la gracia santificante que te hace ser hijos de Dios y herederos de la gloria, ¿sí? Del reino, como el ladrón ese, ¿no? Que se robó el reino, dicen que se robó el reino, ¿no? No, pues el Señor se lo regaló, no se lo robó, ¿no? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues es otra cosita también. Sí, son cosas que debemos de acordarnos, ¿sí? Y que debemos de hacer. ¿Sí? Hay muchas otras, ¿no? El comportamiento que debemos de tener, ¿sí? La caridad, la paciencia, las obras de misericordia espirituales y corporales. ¿Y a qué venimos al mundo? A conocer, amar y servir a Dios. Cuando te pregunten, no, sí, ya saben que siempre hay alguien que te va a preguntar, oye, ¿a qué viniste al mundo? Pues a conocer, amar y servir a Dios. Es la respuesta que deben de dar. ¿Cómo a conocer a Dios? Sí. No venimos nada más a disfrutar de lo mundano y lo de terrenal y de nuestros cinco sentidos o de nuestro sexto sentido. No, tenemos que venir a conocer, amar y servir a Dios. ¿Sí? Y hay que ser sencillos y humildes y conformarnos con lo que el Señor nos ha dado. ¿No? Tenemos vida, tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos casa, tenemos vestido, tenemos sustento. Agradecerle a Dios todos los días, como dice este evangelio o esta palabra de Dios. Bueno, hasta ahí se los voy a dejar. Para pasar al evangelio, ¿sí? Porque es importante también ver el evangelio que tenemos aquí, que es el evangelio de la pesca, de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Qué dice Juan 6 del 1 al 15? En aquel tiempo Jesús se marchó a otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. También se llamaba el mar de Genezaret, ¿verdad? Es el mar. Acuérdense que es un mar no salado, sí, es un mar de agua dulce, pero pues me dicen el mar. Bueno, pues así le decimos, ¿no? Acuérdense que está en la parte norte de Israel, ¿no? Y de ahí desemboca un río que se llama el río Jordán. Y ese río Jordán va a desembocar ¿hasta dónde? Hasta el mar muerto. ¿Y por qué dicen el mar muerto? Porque no hay peces ahí. Es casi 7 veces más salado que un mar normal. Entonces tú te metes ahí, flotas, no te hundes. ¿Sí? Ahora que vayan, si los dejan entrar al mar, los judíos ahora que andan muy alebrestados, andan negándole a todos los creyentes en Cristo la entrada y la salida y que no puedes hacer oración y puedes en voz alta ni en silencio, tienes que llegar así como turista, así como disfrazado de que no eres nada de nada y que no crees en nada, como si fueras un ateo que nada más te interesan las reliquias.
Sí, no, porque si vas diciendo que eres católico, cristiano o que crees en el Mesías, no, te ponchan tu pañal, ¿eh? Ahorita andan muy acelerados. Con eso de que andan construyendo su tercer templo. Ay, pobrecito. El tercer templo. Yo creo que yo ya no voy a estar presente vivo, lógico, cuando se caiga otra vez ese templo, ¿verdad? Yo ya no voy a estar. Porque cada rato se los tiran. Ahí se los tiró el rey Nabucodonosor y cuando los invadió Babilonia. Y después lo volvieron a construir y lo destruyó un gobernador romano, Tito, ¿sí? Pues quién sabe quiénes vaya a destruir este tercer templo que van a construir, ¿no? Sí. Porque se lo van a destruir, se los van a destruir. Después les digo por qué, porque eso es una cosa profética. Ahí está en la Sagrada Escritura, están los profetas, ¿eh? Sí, ahí está bien descrito, pero bueno, ahorita no les voy a decir, ¿no? Los judíos saben de lo que estoy hablando, ¿no? Ya me han de estar mentando la moda ahorita, los pues que me escuchen, ¿no? Pero bueno, pues así es, pues ni modo. Los que no saben, pues siguen a los rabinos, ¿no? Y les hacen caso a los rabinos, ¿no? Ah, sí, porque en la actualidad, ¿qué creen? Que todavía los rabinos se ponen ahí en las sinagogas, se ponen a conversar y se ponen a discutir los versículos de la Sagrada Escritura, ¿eh? Claro, del Antiguo Testamento, ¿eh? Aclaro. Se ponen a discutir, no, que yo entiendo esto, no, que esto no es, ¿cómo de que no? Y, oh, se ponen bien gruesos, están como los senadores y los diputados, ¿eh? En la Cámara, sí, así. Bueno, ese es otro asunto, perdón, les estoy dando otra información. Bueno, dice que lo seguía mucha gente a Jesús, pues sí, porque habían visto los signos que hacía para los enfermos. ¿Se dan cuenta cómo la gente es muy interesada? ¿Por qué seguían a Jesucristo? ¿Porque querían arrepentirse? No. ¿Porque se querían salvar? No. ¿Porque querían cambiar su vida? No. ¿Porque querían adorar a Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? No. Porque les curaba a los enfermos. Por eso lo seguían a nuestro Señor. Y ahorita vamos a ver, porque les da de tragar, ¿no? Perdón, de comer. Miren, el verbo tragar está bien dicho, ¿eh? No es insultativo, sino es comer, ¿no? Por eso lo seguían a nuestro Señor. Oigan, ¿ustedes por qué siguen a Jesucristo? ¿Por qué son cristianos? ¿Sí? A ver, o católicos, ¿por qué? ¿Por interés? ¿Cuál es su interés, hermanos? Es que ya estoy viejito y me da miedo. Es que yo quiero que el Señor me consiga trabajo. Es que yo quiero ya cambiar mi casa, mi coche. Es que quiero que me vaya bien en las ventas para irme a pasear. Es que quiero que me quite ya esa enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué siguen a Cristo? Porque están convencidos de que es el Hijo de Dios y que lo que tenemos que venir aquí es a conocer, amar y servir a Dios. No venimos a disfrutar nada más de nuestros sentidos y de nuestra sexualidad. Sí, no, porque pues eso está bien. Nuestro Padre Dios nos dio un cuerpo y nos dio los sentidos. Y no nos lo dio para que sufriéramos, sino para que seamos felices con este cuerpo que nos dio. Pues, esa es la verdad. ¿Sí? Y la sexualidad no la dio porque es parte de nuestra vida mundana y terrenal. No es para destruirnos. ¿Ustedes creen que Dios nos creó para destruirnos nosotros solos? Pues no. Nos dio una vida que es el alma. Y hoy tenemos al Espíritu Santo con nosotros y adentro de nosotros. Es el reino de Dios con nosotros. Ya reinamos. Está reinando el Espíritu Santo con nosotros. Siempre y cuando tú estés con Dios. Si no, mira, ni en cuenta, ¿eh? Ni se hace presente. Así lo dice la Sagrada Escritura, ¿eh? Yo no lo estoy inventando, así lo dice. Si has escuchado las otras lecturas anteriores a esta, pues ahí te lo dice. Bueno, hasta aquí ya nos dimos cuenta que a veces nosotros seguimos a Cristo por puro interés, seguimos a Dios por puro interés. Hazme el milagrito. Y ahí van los católicos y compran un milagrito, ahí un objeto, un dije, y se lo cuelgan a una imagen. Oigan, no, payasadas son esas. Muy claramente dijo, déjate ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano, con tu suegra, con tu cuñado, con tu cuñada. Es que me caen regordos. Está bien, pero tienes que perdonarlos y reconciliarte con ellos. Es que no me entienden. Pues no, porque hablan inglés y tú hablas español. Aprende. Bueno, subió Jesús entonces a la montaña. Eso de subir a la montaña quiere decir estar cerca de Dios. Para que nosotros hagamos oración, tenemos que elevar nuestra vida, elevar nuestra
pensamiento, elevar a Dios nuestra oración. Y se sentó allí con sus discípulos. El sentarse con sus discípulos, Cristo nos da a entender de que debemos estar con toda serenidad, con toda calma, hacer a un lado todo lo que nos distorsiona en la vida, todo lo que nos pone de nervios para estar bien con el Señor y hacer oración con Él. Tenemos que estar, ¿por qué creen que debemos estar en un lugar apartado, sin que nada nos distraiga? Sí, no, porque ahorita podríamos decir que lo que nos distrae, ¿qué es? Pues el celular, ¿sí? La computadora, la tablet, ¿sí? El internet, pues apagar todo, estar en un cuarto quizá, o en una habitación quizá, o en un lugar en donde estés alejado de todo lo que te distraiga, ¿sí? Para poder estar con el Señor. Eso es estar sentado, descansado, bien con el Señor. No que cuando estás hablando con el Señor estás todo cansado, todo nervioso, todo enfermo, todo desesperado, todo enjabonado, ¿sí? Y estás peleando con la gente. He visto gente, los católicos, he visto que están rezando el rosario y están discutiendo con su gente, ¿no? Están, Dios te salve María, llena eres de... Oye, ya cállate, apaga la televisión. Llena eres de gracia, Señor, contigo, bendita. Oye, deja de estar apagando los monstruos. Mira nomás, estás pégale a la pared. Haces mucho ruido. Santa María, Madre de Dios, ruega por... Oye, quitaste la olla de los frijoles, le apagaste la estufa. Así están. De veras, hermanos, yo los he escuchado cuando están rezando el rosario. Mis hermanos católicos. Ay, no digo nombres, ni digo de qué estado son, porque pues me daría pena, ¿no? Pero así son, hermanos. Entonces, estar sentados como nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, discípulos quiere decir el que escuche y obedece, ¿eh? Eso significa discípulo. Hay que estar bien con el Señor, tan, tan. No estar hincado, no estar acostado, porque si estás acostado te duermes. Si estás hincado no aguantas, si estás parado no aguantas. ¿Sí? Bueno. Estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos, o sea, nos hace una referencia. Aquí no está entre paréntesis, pero yo debieron de haberlo puesto entre paréntesis en nuestra ortografía en español, que estaba cerca la Pascua de los judíos. Pues Juan era judío, entonces ni modo que dijera, estaba la fiesta de la Pascua de los judíos, yo ya ni soy judío. Pues no, pues Juan era judío, ¿no? Pues, esto debieron de haberlo puesto entre paréntesis para que tengamos una información de en qué tiempo y forma se estaba llevando a cabo este evento, ¿eh? Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a Felipe, fíjense, levantar los ojos es estar pidiéndole al Señor, ¿sí? Es lo que debemos hacer nosotros, pedirle al Señor, ¿sí? Le dice a Felipe, uno de sus 12 discípulos, aunque sé que Felipe era amigo de Natanael, era amigo de Andrés, de Simón, de Santiago el Mayor y de Juan, de este que escribió este evangelio, ¿sí? Era de Bethsaida, al norte del mar de Galilea, del lado del este. Le dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? ¿Por qué panes y no otra cosa? Porque había varios alimentos en aquel entonces, pero ¿por qué el pan? Híjole, el pan es muy sabroso, ¿verdad? ¿Cómo nos engorda el pan? Híjole. Pudiera yo decir que no hubiese vino, no hubiese cigarros, no hubiese, no sé, pulque, tequilas, pero pan no. Bueno, ¿por qué creen que pan? Porque el pan, ¿quién hace el pan? El hombre, ¿sí? Es el trabajo del hombre. Entonces le dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? ¿Qué es lo que tenían que hacer los discípulos? Darles de comer a toda esa gente. Y darles de comer a esa gente es la palabra de Dios, es la doctrina de Cristo, es el conocimiento. El hombre tiene que ponerse a trabajar. Hermanos, tenemos que ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo y darles a los demás el conocimiento de Dios. Se lo dijo a Felipe. Bueno, porque una vez Felipe le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, Maestro, ¿te puedo hacer una pregunta? Tú pregúntame, pregunta. Es una pregunta, sí. Muéstranos al Padre. Y le dijo a Jesús, ¿me estás viendo a mí, Felipe? ¿Tanto tiempo has andado conmigo y no entiendes? ¿No entiendes? Eres mexicano, ¿verdad? No, señor, no, pues soy de Galilea.
qué bárbaro, de verdad, no manches. Se me hace que tú eres Mexico-Galileo. México-Galileo. Me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Entonces aquí le pregunta a Felipe, ¿no? Felipe le contesta, 200 denarios de pan no basta para que cada uno le toque un pedazo de pan. Y pues con eso no iban a llenarse, ¿verdad? 5,000 personas, imagínense, nos dice aquí el Evangelio, ¿no? Le contesta Felipe de una manera racional, humana, hermanos. Acuérdense lo que dijo Jesús a Pedro, tú piensas como los hombres, Pedro. Hay que pensar como Dios. Y para pensar como Dios necesitas conocer a Dios. ¿Y cómo tienes que conocer a Dios? Pues estudiando la doctrina de Cristo, estudiando la palabra. Y todos estos significados que hoy estamos evocando. ¿Sí? 200, el número 2 significa donde hay dos o más, ahí está nuestro Señor Jesucristo en medio de ellos. ¿Sí? El pan, el trabajo del hombre. ¿Sí? Porque el pan lo hizo el hombre, no lo hace Dios. ¿Sí? Dios te da la flor y la fauna y te da capacidad de inteligencia para que desarrolles y hagas, en este caso, el pan. Hoy hacen bombas nucleares. Ajá. Bueno, uno de sus discípulos, o sea, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Un muchacho, ¿qué quiere decir un muchacho? En nuestra juventud debemos de estar listos y preparados. Y lo malo es que lo hacemos ya cuando estamos ancianos, viejos y acabados. Qué feo, ¿verdad? Así es. Hoy en día pues ya es más difícil, ¿no? Porque ya casi ni hay gente en las iglesias. Pero la culpa no es de AMLO, ¿eh? No, no, no es del presidente, no, ya saben que todo, ni de los conservadores, no. Aquí la culpa es de los mismos presbíteros sacerdotes que no han dicho la verdad como debe de ser. Y en vez de enseñarle a la gente se ha retirado porque ha visto su maltrato y su mal comportamiento. Ellos tienen la culpa que la gente se haya retirado del templo, de sus prédicas. Aquí nos está diciendo que un muchacho quiere decir que desde tu juventud debes de estar preparado con ese pan, ese trabajo del hombre. Y 2 peces, dice aquí, fíjense, 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Quién da los peces? ¿Quién hizo los peces? Pues Dios. 2. ¿Por qué 2? Porque nada más hay tipo de peces de 2 tipos. Van a decir, ay, no, ¿qué pasó? Ahí sí ya se equivocó, señor. Hay un montón de tipos de peces. No, hermano, no estoy hablando de ese tipo de peces. Nada más hay 2 tipos de peces que hizo Dios. De agua salada y de agua dulce. Nada más hay 2. No hay de agua, de la litosfera o de la estratosfera o de fuera del planeta Tierra, no, nada más hay 2. No hay peces terrestres, hay 2. 5 días es el trabajo del hombre, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo son dedicados al Señor. Sábado para los judíos y domingo para nosotros los seguidores de Cristo. Por eso son 2 peces. 5 panes y 2 peces. Les dije que iba a dar. Yo sé que no me van a creer, hermanos. Yo sé que van a decir, sáquese ahora sí de cuál fumó, señor. O sea, que ya le está entrando a la cannabis o qué onda. No, no, hermanos, no. Se los prometí y lo prometido es deuda. Y se los tengo que decir. Es un significado. Todo esto es un significado teológico. Los 5 panes es el trabajo del hombre y los 2 peces es lo que nos proporciona Dios y son los 2 días que debemos de ofrecerle al Señor, sí, judíos sábado, cristianos domingo. Para los judíos el domingo es el primer día de la semana, para nosotros es el 7º día. Para nosotros el sábado es el 6º día, pero para los judíos es el 7º día. Ellos dicen que el 7º día se respeta porque el Señor les dijo que lo respetáramos. Nosotros respetamos el domingo porque fue el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo y nos da la vida eterna. Bueno, váyanlo analizando, hermanos. Ahí se los voy dejando nada más para que les caigan. Yo sé que no me van a creer, pero bueno, yo les sigo explicando lo que yo sé.
¿sí? Yo siempre les he dicho, no me crean a mí, investiguenle, estudienle y pidan al Espíritu Santo que les diga. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo, decir a la gente que se sienten en el suelo, ¿se dan cuenta? Decirle a todos que se sienten, fíjense, deben de estar cómodos en las cosas del Señor para llevar a cabo bien las cosas de Dios, para recibir de los discípulos la doctrina, el conocimiento. Debemos de estar en una total disposición para poder llegar al Señor. Había mucha hierba en aquel sitio, nos da a entender de que no era un lugar cómodo. Pues aunque no sea cómoda tu vida, aunque tengas tú alguna enfermedad, aunque tengas tú alguna necesidad, alguna austeridad, aunque tengas tú un cuerpo difícil, aún así debes de estar sentado con el Señor para estar cerca de Él y poder recibir del Señor la grandeza. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, fíjense lo que dice, solo los hombres eran unos 5,000. O sea, las mujeres y los niños no se sentaron. No, aquí nos da a entender que solo los hombres, porque son los que deben de llevar la cabeza de la iglesia, la cabeza de la familia, son los responsables, ¿sí?, del conocimiento de Dios. Y son los que menos se hacen responsables hoy en día. ¿Eh? Por eso los hombres, ¿sí? Dice aquí, se sentaron solo los hombres, porque son los que deben de tener conocimiento y llevar ese conocimiento a su gente, a su familia, a los suyos. Y como les digo, pues son los menos. Hace rato no acabé de contarles, ¿verdad? Que ahora las iglesias pues ya casi no hay. Antes sí había viejitos, ¿verdad? Ya no hay. O ya se murieron en la pandemia, o ya ni van a la iglesia, ¿eh?, a pedirle a Dios, ya ni por miedo. ¿Eh? Jesús tomó los panes. Cristo, nuestro Señor, toma tu trabajo que hayas hecho en la vida, lo toma en sus manos. Acuérdate que cuando nos vayamos de aquí, el Señor no nos va a decir, a ver, dime tus pecados. No, pues eso lo dijiste al Padrecito si te ibas a confesar si eras católico. ¿Ah? No, el Señor no te va a pedir lo malo que hiciste en la vida, te va a pedir lo bueno. Por eso aquí el Señor toma los panes. ¿Los panes quién los hizo? El hombre. Es el trabajo del hombre. Los toma en sus manos. Dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Aquí nos menciona que Jesús tomó los panes, dijo gracias y los repartió a los que estaban sentados, que mismo Jesús los repartió. En otros evangelios nos dice que se los dio a los discípulos para que los discípulos lo entregaran. Es un poco diferente la información que se nos está proporcionando. Aquí dice que Jesús directamente te está dando a ti, ¿sí?, para que tú te pongas a trabajar. Te está haciendo un llamado, así como los actores, ¿no? Sí. Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, comenzamos. Y ahí todos, ay, de los aplausos. Ya va a salir el artista preferido de todos ustedes, ¿no? Sí. Bueno. Y lo mismo, todo lo que quisieron del pescado, ¿sí? También repartió el pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, ¿qué es lo que es de saciarnos? Pues hay que comer de Dios, hay que alimentar a nuestro espíritu, hay que saciarnos de nuestro espíritu. Te sacias corporalmente, sacias tu aparato digestivo, le das satisfacción a este cuerpo que el Señor nos dio, esta máquina biológica, que el Señor dijo que nada más 120 años, también no exageres, íbamos a vivir, ¿verdad? Pero ¿cuándo le das de comer al espíritu? ¿Cuándo? Pues cuando haces oración, cuando haces obras de caridad, cuando te arrepientes, cuando te confiesas, cuando llegas a hacer tu celebración eucarística, cuando comulgas, ¿verdad? ¿Sí?
cuando haces tus obras de misericordia espirituales o corporales, ¿sí? La obra de caridad diaria, todo eso es alimento al espíritu. Le das, sáciate del Señor. Cuando ya estaban saciados, dice a sus discípulos nuestro Señor, recoger los pedazos que han sobrado, que nada se pierda, porque el trabajo del hombre ante Dios no se pierde. Es tu garantía para que cuando llegues con el Señor, nada se va a perder. Y los discípulos lo van a levantar. Los discípulos no hacen milagros. Los santos no hacen milagros. Los apóstoles que los tenemos en los altares no hacen milagros. Ellos recogen lo que tú has trabajado para que no se pierda. Serán tus testigos ante Dios, quizá. Están ahí. ¿Sí? Los recogieron los discípulos y llenaron 12. ¿Por qué 12 y no 10, no 11, no 14, no 18, no 20, no 5, no 2? ¿Se dan cuenta cómo fue una multiplicación de panes y peces que Cristo hizo para que comiera toda la gente? El muchacho no traía tanta comida, pues nada más traía 5 panes. Pero esa es una forma histórica, literal. Tiene un mensaje teológico, como ya les dije. Desde nuestra juventud debemos de ponernos a trabajar y tenerlo todo listo para el Señor. Para que cuando el Señor necesite algo, estás joven. Ahora entienden por qué este consentido de Juan se sentía el consentido. Porque estaba chamaco, ya estaba dispuesto a ofrecerle al Señor su vida. Y nosotros se la estamos ofreciendo. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? Ya. No inventes. No, ya. No, se me hace que ya mañana tú y yo ya nos juntamos ante la presencia del Señor. Se me hace ya. No, pues ya. Sí, no. Acuérdate que, mira, cuando ya estamos viejos, vemos muy poco tiempo de futuro, pero tenemos de tiempo del pasado, órale, ¿no? Tenemos para acordarnos un montón. Sí, no. ¿Te acuerdas hace 20 años? ¿Te acuerdas de hace 15? ¿Te acuerdas de hace 30 cuando nos conocimos? ¿Sí? ¿Quieres regresar el tiempo? ¿Te acuerdas hace 40 años cuando todavía nos conocíamos? ¿Te acuerdas de hace 50 años? Órale, ¿no? Cuando pensabas que se iba a acabar el mundo en el año 2000. Y que dijiste, yo cuando tenga, en el año 2000 voy a tener tantos años, qué bárbaro, ya soy bien viejito. Estamos en el año 2023, hermanos. Hermano, pues yo creo que ya es tiempo de que te pongas a hacer algo, ¿eh? Porque aquí dice que desde muchacho ya estaba con los 5 panes y 2 peces, ¿eh? ¿Por qué el número 12? Dice, y llenaron 12 canastos. Tiene un simbolismo, 12, que es la asamblea del Señor. Es el pueblo del Señor. ¿Por qué? Son 12 tribus de Israel, ¿no? Son 12 hijos de Israel y Dina. No, no es la marca de un camión, no, no, perdón, hermanos. Jacob tuvo 12 hijos varones, pero también tuvo una hija, que casi ni se menciona. Ya saben que las mujeres casi ni las mencionan, ¿no? Ay, esos misóginos de los judíos, de veras, qué bárbaros, de veras. Ah, sí, pero como violaron a la Dina, ahí sí la defendieron, ¿verdad? Todos sus hermanitos, ¿verdad? Ahí sí sacaron la casta, ¿verdad? Se sintieron humillados, ¿verdad? Sí, pues así se sienten ahorita humillados porque vamos y rezamos nosotros, los creyentes en Cristo, en su tierra, ¿verdad? Y se sienten violados, ¿verdad? En su integridad, en su religiosidad, ¿verdad? Siendo que en el año de 1945 la ONU les otorgó otra vez ese territorio, ¿no? Porque no era de ellos. Y ahora resulta, ¿verdad?, que hacen lo mismo que las iglesias católicas, ¿no? Porque todas las iglesias católicas fueron construidas con nuestro dinero y entran los padrecitos, se apoderan de la parroquia y después no te dejan entrar y te la cierran a la hora que se les hinchan la gana. Oiga, padre, yo quiero venir a hacer oración con mi familia, a rezar unos rosarios. No, mijo, yo cierro a las 7 porque el partido empieza a las 8, el de México-Estados Unidos, y que quedó 1-1. Estamos en el año 2023, el día 21 de abril. ¿Va? Han de ver ustedes ver que eso pasó. ¿Ah? Y no nos dan chance. Pues lo mismo los judíos ahora, ¿verdad? Les dieron una oportunidad de volver a vivir ahí en el año de 1945 aproximadamente, y ahora ya, sí, pues es como los sapos. Ya cuando están adentro se inflan y te botan. Ay, hermanitos, hijos de Dios, ¿verdad? Sí, pues son sus consentidos. Está bien. Yo nada más les digo lo que es. Ya, si el Señor está de acuerdo, pues estoy yo de acuerdo con él. Pues que yo estoy en México, sí, está bien, ellos están allá, estamos lejos.
Afortunadamente el charco no separa. No necesitamos aquí un divorcio. Estamos separados por un gran charco, el mar Atlántico. Ese no se llama Genezaret, se llama mar Atlántico, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios. Sí, no, pues imagínate tenerlos juntos a los judíos. Ay, no. No, pues aquí en México tenemos un montón que venden un montón de ropa ahí en la calle de Izazaga. Ay, no, son comercios, son buenos para negocios. Eso. Bueno, ¿por qué 12? Pues las 12 tribus de Israel. ¿Por qué 12? Porque eran los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Me van a decir, pero Judas se mató, se mató. No, se trató de matar, hermano. Trató de ahorcarse y murió por accidente. Pero lo sustituyeron por Matías. Pero a Dios, a Jesucristo no le pareció esa sustitución. Dijo, no, yo voy a poner al que yo digo. Y puso a Pablo. No es que hagamos menos a Matías, simple y llanamente que Matías no cubrió la expectativa que nuestro Padre Dios deseaba. Porque Judas Iscariote debió haber sido el que tenía que seguir viviendo y evangelizar. Y en vez de tener las 13 cartas de Pablo, tendríamos las 13 cartas de Judas Iscariote, hermanos. Una para los romanos, otra para los, dos para los corintios, dos para los tesalonicenses, una para Timoteo, otra para Tito, otra para los filipenses, otra para los gálatas, colosenses, ¿sí? Para Filimón. Judas Iscariote debió haber escrito todo eso y debió haber evangelizado todo eso. ¿Por qué? Porque tenía la preparación, era persona educada. No, no se quedó nada más en la secundaria 136 Enrique González Martínez estudiando. No, sí terminó su carrera. Pues Pablo también era una persona, pero como ya Judas había muerto, pues Dios dijo, a ver, no, yo aquí necesito a alguien con capacidad intelectual para que vaya a Roma a evangelizar. No, porque los romanos, no manches, no saben los romanos, los griegos, ir a evangelizar a los griegos. No. Dirán ustedes, pues con el Espíritu Santo a lo mejor podía algún otro discípulo. No, es que cada discípulo ya tenía Dios su plan de cada uno de ellos, hermanos. Y estudien e investiguen. Cada uno de los discípulos ya tenía un destino. Ya Dios le había dicho, tú vas a evangelizar a Grecia, tú vas a tal lugar, a Corinto, tú vas a ir a evangelizar a Éfeso. ¿Quién estaba en Éfeso? Pues Juanito, Juanito. Eso después si quieren, ahí lo pueden buscar en mi canal, ahí está, pero pues, después si quieren lo platicamos. 12. Se llenaron 12 canastos. ¿Por qué canastos y no bolsas? Dirán ustedes, ¿por qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver un canasto? ¿Eh? Una canasta. No, no, es la de básquetbol. No, no, hermano, no. Sí. Se usaban los canastos para ahí guardar el alimento. Y ahí es en donde debemos también de guardar nuestro alimento. Ese canasto es nuestro propio cuerpo. Por eso los católicos comulgan o comulgamos. Sí, no, porque hay comunión espiritual y comunión eucarística, ¿no? Sí. Nosotros nos debemos de llenar de la palabra del Señor. Nada se debe de perder. Hermano, desde un inicio a esta lectura te dije que te iba a decir cosas que no me vas a creer. Yo lo sé que ya muchos ya pagaron, ya le cortaron, ya dijeron, sácate a lavarte las patas, ahora sí ya exageraste. No, hermanos, no. Ahí pueden ustedes investigarlo, investiguenlo, estudienlo. Y cuando se den cuenta que sí es cierto lo que les estoy yo más o menos diciendo, son, por eso lo decía este viejo. Mira, ya entendí. Bueno, está bien, ¿no? No me crean. Yo lo que quiero es que ustedes le entren a la investigación. Sí, no, pues es muy fácil decir y hablar. No, ustedes búsquenle, búsquenle. Sí, no, 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 a mí no me crean. Acuérdense, no hay que creerle al hombre, hay que estudiar. Créanle solamente a Cristo. Sigan a Cristo. Yo solamente los estoy motivando si esto puedo hacer por ustedes. Motivar, nada más. Meterles ahí la duda. ¿Sí? Con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron. Los 5 de los panes, los pedazos de los panes, no dice de los pedazos de pescado, ¿eh? Porque el trabajo del hombre sí se hace en pedazos, las cosas del Señor no, que son los peces. Por eso no sobraron aquí pedazos de peces. Imagínense que, ay, no me lo comí, ahí te lo doy, guárdalo, ¿no? Me lo da para llevar, sí, cuando vamos a un restaurante, ¿no? Me lo da para llevar, no invente. No. O sea, ¿se dan cuenta de lo que dice aquí? Con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron,
a los que habían comido. No dijo peces, ¿eh? Es el trabajo del hombre. Tiene que sobrar el trabajo del hombre. Tiene que ser vasto cuando lleguemos con nuestro Señor. Señor, aquí te traigo esto. Y un poquito más. Ya, cálmate, no exageres. No, sí, sí. Tranquilo, no vengas de presumido. ¿Cómo te llamas? Francisco. Sí, no, porque a lo mejor Francisco es un presumido, ¿no? ¿Quién sabe? Argentino, humilde, sencillo y carismático. No lo sabemos, hermanos. Yo nada más estoy diciendo quizás estupideces, ¿no? Pero bueno, pues es que así va a ser, ¿no? Tenemos que llevar nosotros, ¿sí? Lo que hayamos hecho en la vida para el Señor, ¿sí? Pero ¿se dan cuenta cómo dice de los pescados? Pues no, porque los peces son vastos ya. El Señor lo hizo y Él es perfecto para darnos lo que nos tiene que dar y lo tenemos que recibir con alegría. Y no que seamos conformistas, es lo que necesitamos y debemos de tener, hermanos. Si tienes un departamentito, pues qué bueno. Si tienes una casa, pues qué bueno. Si tienes una residencia, qué bueno. Si vives en el Palacio Nacional AMLO, qué bueno. Gracias a Dios, dale gracias a Dios. Sí, ¿no? Que nada más 6 años, pues ¿qué querías? El resto de tus pocos días que te quedan de vida, ni inventes. Pues, vete a vivir otra vez a tu departamento del Fobiste y vete otra vez en tu coche en el Suru, ¿sí? Porque así entró. Y yo, pues ¿cuál? ¿No? Otros presidentes ya están ahí en su pueblo, en su terreno, queriendo sembrar cannabis. Ay, joder. Para hacer negocio, que porque ya se va a permitir vender eso. Oiga, no inventen, de verdad. Ay, estos señores, qué va. Bueno, perdone, me salí del tema. ¿Sí? Después nos sigue diciendo aquí, 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, la gente, no los discípulos, es la gente, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Así nos ponen, a lo mejor está mal traducido, ¿no? A lo mejor la palabra este es verdaderamente el profeta que ha venido al mundo, que ha venido al mundo, que va a venir. Pues sí está ahí. ¿Se dan cuenta cómo está mal escrito esto? Son las traducciones que nos lo ponen en nuestro idioma. Este es verdaderamente el profeta que ha venido al mundo, que ha venido al mundo, no que va a venir. Pues ya está. Y le dicen profeta, o sea, la gente, porque así lo veían. Claro, los discípulos tenían que entender que era el Hijo de Dios. Una vez preguntó, y el único que contestó fue Pedro. Le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, eso lo sabes no por boca de ningún hombre, sino porque mi Padre Dios te lo ha dicho. ¿Sí? Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo a hacer oración. Se elevó otra vez con el Padre Dios. Y evita que la gente lo proclame rey. ¿Sí? Porque él muy claramente lo dijo, yo no soy rey de este mundo. Si fuera rey de este mundo, pues ya me estuvieran defendiendo, pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, entonces, ¿tú eres rey? Lo soy. Para eso he venido. Para traer la verdad, dijo Jesucristo. Y Pilato dice, ¿y cuál es la verdad? ¿Cuál? 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 Pues sí, pues bien menso el pobre Pilato. Pues ¿qué podía entender Pilatos? Estaba embaucado en el poder del gobierno romano y aparte tenía sus dioses creados por ellos mismos, tenía su mitología, tenía sus ideas profanas. Lo único bueno que tenía era su vieja que le dijo, no lo mates, no mates, he tenido sueños de que este hombre es enviado de Dios, de un verdadero Dios. Pero ¿qué le va a hacer uno caso a las mujeres, uno como hombre? Pues no, ¿qué le va a estar a uno haciendo caso? ¡Ja! Ah, pues eso se nos da a todos los hombres, ¿eh? ¿Tú sí le haces caso a tu mujer? Ah, qué bueno. Está bien. Hermanos, espero que esto les sirva a ustedes y les dé interés de poderlo leer, estudiar y entenderlo. Yo no les digo que vayan y ustedes le pregunten a alguien porque pues van a decir, es que mi pastor dijo esto, es que mi guía espiritual dijo esto otro, es que el padre me dijo que ya no lo está escuchando a usted, que porque dice cosas muchas muy raras y que habla mal de la iglesia. No, no estoy hablando mal de la iglesia, las cosas como son.
Sí, o sea, así son las cosas. No por eso va a dejar uno de creer en Dios, no por eso va a dejar uno de tener fe en Dios. Lo único es que hay que tener conciencia y consideración en todo lo que pasa en nuestra iglesia, ¿no? Y que las cosas son como son. Ustedes las están viviendo, las han vivido y no por eso van a decir, ay, ya no voy a ir a la iglesia. No, hermanos, no, no inventen. O sea, tampoco lleguen a ese extremo. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga.